En la saga en desarrollo del conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania, nos encontramos inmersos en un paisaje marcado por avances implacables y maniobras estratégicas. Imaginemos la línea del frente, una zona dinámica donde cada día se presencian nuevos desarrollos y donde los ecos de la historia se entrelazan con los susurros de las consecuencias futuras. Hoy nos sumergimos en la situación en evolución, esforzándonos por entender no solo los hechos, sino las narrativas que tejen. Nuestro viaje comienza en la región sur, la cuenca del Danubio en Big Basilka, un nombre resonante con el peso de los eventos actuales. Aquí, el quinto ejército ruso está empujando sus límites al oeste del río Mocrial, dirigiéndose al norte con un enfoque determinado en asegurar los territorios restantes de Donetsk. El pueblo de Novilka se erige como un testamento de las mareas cambiantes de control, mientras las fuerzas rusas avanzan, trazando caminos a través de las líneas forestales, ganando terreno hasta 1,5 kilómetros. El paisaje es un testimonio del cambio, donde las zonas grises ceden al rojo mientras el ejército ruso intensifica sus esfuerzos, alterando el curso del frente. Moviéndonos desde esta región, nos encontramos en el pueblo disputado de Dachny, un lugar cargado de significancia estratégica. Aquí, la 150ª División rusa está avanzando, obligando al ejército ucraniano a ceder áreas clave. En la parte sur del pueblo, la infantería rusa ha avanzado significativamente, ocupando ruinas de casas y empujando la línea del frente más al oeste. Esta lucha en curso ve las líneas del frente redibujadas, una vez más inclinándose a favor del lado ruso. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas, aunque resilientes, se encuentran cada vez más a la defensiva, esforzándose por mantener sus posiciones en medio del avance implacable ruso. El pueblo de Shevchenko también ha visto su parte de turbulencia. Una vez bajo control ucraniano, ahora ha vuelto a manos rusas, mientras la 150ª Brigada restablece su presencia, avanzando hacia el suroeste y asegurando posiciones estratégicas. Las tropas ucranianas, retirándose donde es posible, ahora se están reagrupando detrás de los ríos Arlova y Vovk, un movimiento indicativo de los cambios más amplios en el control. Al proceder al asentamiento de Andrivka, la narrativa sigue siendo consistente. Las unidades rusas han hecho avances significativos en la parte occidental, fortaleciendo su control en medio de las ruinas que cuentan historias de resistencia pasada. Las fuerzas ucranianas, a pesar de sus valientes esfuerzos, se encuentran cediendo más territorio, mientras la carretera principal se convierte en un punto focal del avance ruso. Las escenas que se desarrollan son un vívido recordatorio de las complejidades de la guerra, donde las ganancias estratégicas se miden en metros y cada cambio en la línea del frente es un paso hacia la remodelación del mapa geopolítico. Al suroeste de la ciudad de Pakrovsk, el asentamiento de Kotlin ha visto desarrollos similares. Aquí, la infantería rusa ha asegurado tramos forestales y ruinas de casas, marcando otro punto de ganancia territorial. El ejército ucraniano, sin embargo, continúa montando contraataques, un testamento de su resiliencia y determinación. El paisaje táctico es dinámico, con el 425 Regimiento de Tormenta ucraniano participando activamente a lo largo de rutas clave, mostrando su determinación de rechazar a las fuerzas avanzadas. La narrativa se expande aún más a la región de Makivka, donde las Fuerzas Armadas rusas han mantenido su posición al oeste del río, ampliando constantemente su cabeza de puente. Este avance significa una estrategia más amplia, ya que el control sobre ubicaciones geográficas críticas se vuelve cada vez más crucial. Sin embargo, en medio de estas maniobras tácticas, las implicaciones más amplias de tales cambios son profundas, dejándonos reflexionar sobre los impactos duraderos en la región y el mundo en general. A medida que tejemos a través de estas narrativas, surge el tema general: una historia de resistencia, estrategia y el espíritu humano atrapado en el fragor de la ambición geopolítica. La línea del frente ruso-ucraniana es un testimonio de la naturaleza perdurable del conflicto, uno que trasciende las simples ganancias territoriales y habla de corrientes sociales y políticas más profundas. A medida que la historia se desarrolla, nos queda un sentido de anticipación, anhelando ver cómo estos desarrollos darán forma al paisaje futuro. Entonces, mientras nos encontramos en esta encrucijada,
nos preguntamos, ¿qué nos espera en este complejo tapiz de conflicto y resiliencia? En un mundo donde cada movimiento tiene peso, te invitamos a unirte a nosotros para explorar estas narrativas más a fondo. Quédate con nosotros mientras continuamos documentando esta historia en desarrollo, proporcionando ideas y perspectivas que se esfuerzan por iluminar el camino a seguir. Te animamos a que te involucres con nosotros, a que le des me gusta y te suscribas, mientras profundizamos en estas historias de estrategia y supervivencia, siempre conscientes de las lecciones que imparten. A medida que continuamos nuestra exploración, la escena cambia hacia las implicaciones más amplias de estas maniobras militares, donde el aire sobre Ucrania se convierte en un nuevo campo de batalla. Los recientes ataques aéreos rusos subrayan la naturaleza en evolución del conflicto, con un intenso bombardeo de 123 drones de ataque, del tipo Shahid-136, y 7 misiles balísticos lanzados con precisión. Los cielos sobre Ucrania presenciaron una danza de defensa y ofensiva, mientras los sistemas de defensa aérea ucranianos se involucraban incansablemente, afirmando haber interceptado 6 de los 7 cohetes y 71 de los amenazantes drones. Sin embargo, en medio de estos triunfos defensivos, algunos misiles y drones encontraron su objetivo, provocando explosiones en las ciudades de Kiev y Kryvyi, dañando la infraestructura civil y encendiendo incendios que ardieron durante la noche. Estos ataques aéreos son más que meras tácticas militares. Son declaraciones de intención, ecos de objetivos estratégicos que hablan de fines geopolíticos más amplios. El lado ucraniano interpreta estos ataques como la estrategia de Rusia para ejercer presión antes de posibles negociaciones, un movimiento calculado para influir en la dinámica de la diplomacia con la amenaza del poder de fuego. A medida que estos eventos se desarrollan, Ucrania responde no solo en el campo de batalla, sino a través de iniciativas estratégicas destinadas a reforzar sus filas militares. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha introducido un programa conocido como Proyecto Contrato 18 a 24, dirigido a jóvenes de 18 a 24 años. Esta iniciativa ofrece incentivos significativos, incluyendo 1 millón de hryvnia por inscribirse, junto con varios beneficios como un estipendio mensual, atención médica gratuita y la oportunidad de viajar al extranjero después de 1 año de servicio. Este movimiento es un intento de fortalecer el ejército sin recurrir a la movilización total, una decisión que refleja las presiones y expectativas de los socios occidentales. El programa es un testimonio de la determinación de Ucrania de mantener su soberanía y continuar su lucha con renovado vigor. Representa un llamado a la acción, un grito de guerra para que la generación más joven dé un paso adelante en defensa del futuro de su nación. Este enfoque estratégico en la juventud es una apuesta, una esperanza de que la promesa de incentivos superará los riesgos inherentes al servicio militar. Sin embargo, también plantea preguntas sobre los impactos a largo plazo en la sociedad ucraniana y la generación que se llama a las armas. Las narrativas de guerra y defensa son complejas, entrelazadas con las esperanzas, miedos y aspiraciones de aquellos atrapados en ellas. Nos recuerdan que los conflictos no solo tratan sobre territorio y poder, sino sobre las personas que los viven y los legados que dejan atrás. Al encontrarnos en este punto, una reflexión persiste. ¿Cómo moldearán estos jóvenes, arrastrados por las mareas de la guerra, el futuro de su nación? ¿Qué historias contarán y qué lecciones llevarán adelante? Las respuestas a estas preguntas pueden ser clave para entender las implicaciones más amplias de este conflicto y los caminos que puede trazar en los años venideros. Mientras reflexionamos sobre estas consideraciones de peso, te invitamos a reflexionar con nosotros, a participar en el diálogo que inspiran estas narrativas. Únete a nosotros mientras continuamos explorando la historia en desarrollo de resistencia y estrategia, donde cada capítulo agrega profundidad a nuestra comprensión de un mundo en cambio. Tu participación enriquece este viaje, y te animamos a que le des me gusta y te suscribas, asegurando que te mantengas informado y conectado con las historias que más importan. Al profundizar en las complejidades de los desarrollos en curso del conflicto, nos sentimos atraídos por los cambios estratégicos más amplios y sus posibles ramificaciones. La línea del frente ruso-ucraniana es una entidad dinámica,
en constante evolución a medida que ambas partes se esfuerzan por obtener la ventaja. Los recientes ajustes en el perfil del frente, con territorios que pasan de zonas grises a rojas, subrayan la naturaleza fluida del control y la influencia en este teatro de guerra de alto riesgo. Cada movimiento es un riesgo calculado, una decisión estratégica destinada a asegurar no solo tierra, sino la ventaja psicológica que puede inclinar la moral y el impulso. Las fuerzas rusas, con sus avances calculados y ataques aéreos, están empleando un enfoque multifacético, combinando ganancias en tierra con dominio aéreo para ejercer presión en múltiples frentes. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas, aunque a menudo a la defensiva, continúan demostrando resiliencia, montando contraataques donde es factible y adaptándose al paisaje en evolución con retiradas estratégicas y reagrupamiento. La narrativa es de perseverancia, un testimonio de la capacidad del espíritu humano para soportar y adaptarse frente a la adversidad. Es una historia que resuena profundamente, particularmente con aquellos que entienden las complejidades del conflicto y las estrategias matizadas que lo sustentan. Para los hombres estadounidenses de 40 años o más, esta narrativa puede evocar recuerdos de conflictos pasados y las lecciones aprendidas de los capítulos que se desarrollan en la historia. Sirve como un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la necesidad de comprender las dinámicas globales que pueden tener implicaciones de gran alcance. Al considerar estos desarrollos, nos sentimos atraídos por las preguntas más amplias, de impacto y legado. ¿Cómo moldearán estos movimientos estratégicos el futuro panorama político? ¿Cuáles son las implicaciones para las relaciones internacionales y la estabilidad global? Estas son preguntas que exigen nuestra atención, invitándonos a explorar la interconexión de los eventos globales y los efectos dominó que pueden tener. En los momentos finales de nuestra exploración, nos queda un sentido de anticipación, una curiosidad sobre lo que depara el futuro para la región y el mundo. La narrativa en desarrollo está lejos de completarse, y a medida que surjan nuevos desarrollos, continuarán moldeando el curso de la historia de maneras que son tanto profundas como impredecibles. En esta historia en constante evolución, nos encontramos no solo como observadores, sino como participantes, con el poder de influir en los resultados a través del diálogo, la comprensión y el compromiso. Entonces, al concluir este segmento de nuestro viaje, te dejamos con una pregunta provocativa. En un mundo donde cada decisión tiene peso, ¿cómo podemos nosotros, como individuos y como colectivo, contribuir a dar forma a un futuro que valore la paz, la resiliencia y el entendimiento? Te invitamos a reflexionar sobre esta pregunta, a participar con nosotros en este diálogo en curso y a convertirte en parte de la comunidad que busca iluminar el camino a seguir. Tus ideas, tus perspectivas y tu compromiso son invaluables mientras navegamos juntos por las complejidades de nuestro mundo. Gracias por unirte a nosotros en este viaje y esperamos continuar la conversación a medida que se desarrollen nuevos capítulos. Por favor, recuerda darle me gusta y suscribirte, asegurando que te mantengas informado y conectado con las historias que más importan.